¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al curso de geometría. Soy el profesor José Taboada y el día de hoy vamos a trabajar el tema de posiciones relativas entre rectas paralelas. Muy bien, vamos a hablar de algunos conceptos previos, como por ejemplo el concepto de estas dos rectas que se están cortando. A esas rectas se les conoce con el nombre de rectas secantes. Como tú puedes apreciar, hay un punto donde se están cortando y se van a formar pues aquí, tanto a la izquierda como a la derecha, un par de angulitos. Yo le voy a poner alfa y beta. Estos ángulos, ya como lo hemos visto en la clase pasada, reciben el nombre de ángulos opuestos por el vértice. Y se cumplía que eran iguales, ¿no? Alfa igual a beta. También estaba el concepto en el cual dos rectas forman un ángulo de 90 grados. Cuando dos rectas formen un ángulo de 90 grados, a estas rectas se les conoce como el nombre de rectas perpendiculares. Y el tema central de la clase de hoy es trabajar pues con aquellas rectas que en su prolongación, es decir, por más que yo extienda estas rectas, por más que las alargue, jamás se van a cortar. Estas rectas que nunca se cortan reciben el nombre de rectas paralelas. ¿Está bien? Dicho eso, vamos a ver cuáles son los ángulos que se van a formar entre estas rectas paralelas y, por ejemplo, una secante. Como tú puedes apreciar aquí. Tengo dos rectas paralelas y tengo una secante. Y pues acá se van a formar una serie de situaciones, como por ejemplo esta. Tengo un ángulo alfa y arriba también se está formando el mismo ángulo. A estos ángulos, cuando son iguales, se les conoce con el nombre de ángulos correspondientes. Lo mismo está pasando con beta, que se está trasladando a la parte de arriba. ¿Está bien? Y no son los únicos ángulos correspondientes. También, por ejemplo, podemos mencionar, déjame que te acote algo, este ángulo que está acá, al cual yo le puedo llamar, por ejemplo, vamos a poner otro color para que se pueda apreciar. Ya, ahora sí. Este ángulo que está por acá, yo le puedo llamar teta, y ese ángulo también tiene su ángulo correspondiente, su ángulo congruente, al cual va a ser igual. ¿Dónde más o dónde puedo trasladar teta? Lo puedo trasladar a la parte de abajo, mira, aquí estaría. Ahí también se estaría formando el mismo ángulo teta. ¿Está bien? Ángulos correspondientes. ¿Dónde más se puede apreciar ángulos congruentes? Ya, también se puede apreciar ángulos congruentes aquí. Fíjate, por favor, voy a ponerlo de color morado. No, este color está bien, con color negro creo que es. Ya, si este ángulo, por ejemplo, vale lambda, este ángulo que está por acá va a ser su correspondiente y también va a valer lambda. Muy bien. Dicho eso, vamos a pasar a otro concepto. Esta propiedad, la gran mayoría de personas la conoce con el nombre de la propiedad de la Z, por la forma que tiene. Se llaman ángulos alternos internos. Y lo que se cumple pues en este caso es que alfa y beta van a ser iguales. Por si acaso, lo mismo va a pasar con este ángulo que te voy a poner por acá, al cual le voy a llamar teta, y este ángulo que está por acá. Ya no le voy a poner otro nombre, porque tú ya sabes que este ángulo teta va a ser igual a este ángulo que está por acá. Por lo tanto, teta y teta, ¿no? Esos ángulos son iguales, al igual que alfa y beta. Alfa y beta también son iguales. Se les llama ángulos alternos internos. Dicho eso, tengo por acá también una situación donde tengo alfa y beta en la zona interior de las rectas paralelas. En este caso a alfa y a beta se les llama ángulos conjugados. Tampoco son los únicos. Este ángulo que está por acá, por ejemplo teta, y este ángulo que está por acá, por ejemplo lambda, ¿está bien? También suman 180. ¿Está bien? Se les llama ángulos conjugados. Muy bien, vamos a proseguir con algunas propiedades, como por ejemplo, esa propiedad a la cual yo la voy a llamar serrucho 1 por su forma que tiene, establece lo siguiente. Como tú puedes apreciar en la parte central de la figura, se está formando un ángulo
un ángulo X. Y también en la parte superior y en la parte inferior vamos a tener dos ángulos, A y B. Lo que se cumple en este caso es que el ángulo que está en la parte central, el ángulo X, es equivalente a la suma de A más B. ¿Sí? Propiedad serrucho 1. Propiedad serrucho 2. Por la forma del gráfico, ¿está bien? Se parece también a un serrucho. Y vas a apreciar que se están formando ángulos en la parte derecha y también se están formando ángulos en la parte de la izquierda. La suma de los ángulos que estén mirando hacia la izquierda va a ser igual a la suma de los ángulos que estén mirando hacia la derecha. En este caso, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta que miran a la izquierda van a sumar lo mismo que los ángulos que miran hacia la derecha, que vienen a ser el ángulo X y el ángulo Y. Y finalmente esta propiedad bastante usada en problemas de admisión, donde los ángulos aparecen en forma de cascada. Fíjate bien, A, B, C, D y E. Esos 5 ángulos en este caso van a sumar 180 grados. Recuerda que para que se cumplan estas propiedades, las rectas tienen que ser sí o sí paralelas. Si las rectas no son paralelas, no vas a poder aplicar ninguna de esas propiedades. Vamos a empezar con el problema número 1. Voy a tomar como referencia un lápiz, voy a coger un lápiz virtual. Me vas a disculpar si está un poco, la letra no está tan buena. Poco a poco voy a ir mejorando. Vamos a agarrar una pluma, color. Ya, con este azul está perfecto. Ya, mira por acá. En la proposición número 1 te están pidiendo indicar si es verdadera o falsa. Y te están hablando de ángulos correspondientes, ¿no? La idea es averiguar si G y C son correspondientes. Recuerda que ángulos correspondientes tiene que ver con ángulos iguales. ¿Está bien? Ángulos correspondientes son ángulos iguales. ¿Quiénes son ángulos correspondientes? ¿Quiénes son iguales? Son iguales, por ejemplo, el ángulo A con el ángulo F. Esos dos son correspondientes, A y F. ¿Está bien? A y F son correspondientes. ¿Quiénes más son correspondientes? Son correspondientes también, por ejemplo, el ángulo G con el ángulo C. ¿Te das cuenta? Con lo cual ya tendrías pues la respuesta de la proposición número 1, ¿no? Esa proposición sería pues absolutamente verdadera. Solo un pequeño detalle, no son los únicos correspondientes. ¿Quiénes más son correspondientes? Por ejemplo, 130 viene a ser correspondiente ¿con quién? Con B. Y el ángulo E, de la misma manera, viene a ser correspondiente con el ángulo D. Ojo, E y D son correspondientes, por lo tanto son iguales. Proposición número 2. Los ángulos A y G son alternos externos. Veamos, los ángulos alternos externos vendrían a ser los siguientes. Alternos externos. Es decir, si te dicen alternos externos, tú tienes que pensar en ángulo de la derecha y ángulo de la izquierda, pero de la zona externa. Por ejemplo, ángulo alterno externo a 130. Bueno, 130 está en la zona externa. ¿Está bien? Pero está a la izquierda. ¿Quién está a la derecha, pero en la zona de afuera? ¿Quién está? A. Claro, A. Entonces, A viene a ser igual a 130. Lo voy a anotar por acá. A y 130, ¿está bien? A y 130 es un ejemplo de ángulos alternos externos. Son iguales por si acaso. ¿Está bien? A y 130 son iguales. Voy a poner por acá que A es igual a 130. ¿Quiénes más son alternos externos? Fíjate bien por acá. G está en la zona externa. Y el otro, que le corresponde en la zona externa, pero que esté al lado contrario, es decir, si G está a la derecha, en la parte externa, pero a la izquierda, se encuentra el ángulo D. Por lo tanto, G y D también son alternos externos. Ojo que dije G y D, no G y A. Entonces,
G es igual a D. G es igual a D. Con lo cual, como tú puedes apreciar, si te preguntan que A y G son alternos externos, tú vas a responder que eso es falso, ¿no? Eso es falso. D es igual a 150. Veamos esa situación. D es 50. D es 50. Veamos. El ángulo D es correspondiente con el ángulo E. Son iguales. ¿Está bien? D con E son correspondientes. Son iguales. Entonces, si D es igual a E, pero además, como tú puedes apreciar acá, se está formando un ángulo de 180. Por lo tanto, ya se puede saber cuánto vale E. Por supuesto, E sería lo que le falta para completar el 180, ¿no? En este caso le faltaría solamente 50. Entonces, si D es igual a E y E vale 50, entonces D también tiene que ser 50, ¿no? Con lo cual, diríamos que la proposición número 3 es verdadera. Y finalmente la 4 dice que B es igual a 130. B igual a 130. Efectivamente, B y 130 también son correspondientes, ¿está bien? B y 130 son correspondientes, por lo cual la proposición número 4 también sería verdadero. Muy bien, vamos a continuar con el problema número 2. En el problema número 2 nos están pidiendo hallar teta, pero como tú puedes apreciar, si este ángulo es 40, su ángulo correspondiente sería el de acá. Es decir, aquí también tiene que estar 40 grados. Profesor, ya me estoy dando cuenta. Ahí se va a formar un ángulo llano. Efectivamente, muchachos, ahí se va a estar formando un ángulo llano. Fíjate bien. Fíjate bien. Voy a ponerlo con verde. ¿Está bien? Acá se está formando un ángulo llano, mira. Acá. Todo ese ángulo es equivalente a 180. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Me vas a disculpar la letra, por favor. 3 teta. 3 teta más 50. Eso va a ser igual. O perdón. 3 teta más 50 más 40 más 40, eso es equivalente a un ángulo de 180 grados hexagesimales. ¿Está bien? Entonces, 50 más 40, eso equivale a 90, ¿no es cierto? 3 teta más 90 va a ser igual a 180. Entonces, 90 lo vamos a pasar a restar y me va a quedar de que 3 teta es igual a 90. Finalmente, para hallar el valor de teta, lo que voy a hacer es pasar a dividir ese 3. 90 entre 3 sería 30 grados, con lo cual estaríamos dando respuesta al problema número 2. Clave sería la C. Bien, veamos el siguiente problema. El problema número 3. Muy bien, acá, como tú puedes apreciar, esta figura ya es conocida, ¿no? Este es un serrucho. Este es el serrucho número 3, si no me equivoco, por lo cual lo que se establece es que la suma de todos esos ángulos va a ser igual a 180, ¿no? Eso es por propiedad. Entonces lo voy a anotar por acá. A ver, empecemos. 3 teta menos alfa más 6 teta más teta más alfa y finalmente más 2 teta eso va a ser igual a 180 grados. Recuerda que esa era la propiedad. Cuando tenías ángulos en cascada, la suma de todos esos ángulos era equivalente a 180 grados sexagesimales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente acá. Como tú puedes apreciar, como tú eres observador, tú acá tienes un menos alfa y acá tienes un alfa. Entonces, menos alfa con más alfa se van a cancelar.
Y lo que me va a quedar es lo siguiente. 3 teta más 6 teta más teta más 2 teta. ¿Cuánto suma todo eso? Profesor, todo eso, haciendo el esfuerzo mental, me va a salir 12 teta. Y si 12 teta es igual a 180, entonces, ¿qué tienes que hacer para hallar teta? Muy bien, profesor, lo que tengo que hacer es pasar a dividir ese número 12. 180 entre 12, eso te va a salir aproximadamente, o para ser exactos, te va a salir 15 grados sexagesimales. Y eso es lo que te están pidiendo, el valor de teta. Serían 15 grados sexagesimales. Muy bien, vamos a continuar con el problema número 4. En problema número 4 me dicen hallar X si L1 es paralelo con L2. Muy bien, L1 es paralelo con L2. Yo quiero que tú te percates rápidamente que acá tienes un ángulo de 180 grados. Y si ese ángulo es 180 grados, un ángulo llano, automáticamente la información que se desprende acá es que el ángulo alfa va a tener que ser igual a 50. ¿Estamos? Muy bien, y si ese ángulo es alfa, aquí también tendría yo el valor de alfa, que es 50, con lo cual automáticamente también el ángulo que lo acompaña a su derecha, 2 beta, va a tener que ser igual a lo que le falta para 180. ¿Cuánto le falta a 50 para completar 180? Le falta 130, ¿no? Entonces voy a poner por acá que 2 beta va a ser igual a 130. Y aquí vamos a hallar beta, pasando a dividir ese número 2. 130 entre 2 sería 65 grados sexagesimales. Muy bien, tengo beta. Pero quiero que te fijes acá, por favor. ¿Cómo son las rectas L1 y las rectas L2? ¿Cómo son? ¿Qué dice el problema? Mira, ¿cómo tienen que ser? Paralelas, ¿no es cierto? Y si son paralelas, yo puedo aplicar el criterio de ángulo correspondiente. ¿Te das cuenta? El traslado de los ángulos. Eso era lo importante acá. El ángulo beta que se está formando en esta zona puede ser trasladado a la parte de arriba, de tal manera que el ángulo X también va a tener el mismo valor. Y si beta es igual a X y además beta ya vale 65, quiere decir pues que el X va a tener que ser igual a beta y eso equivale pues a 65 grados sexagesimales. Con lo cual estaríamos finalizando estos 4 primeros problemas propuestos de esta clase número 2, ¿no? Muy bien. Acto seguido, lo que te voy a dejar es una pequeñísima tarea. Tienes 3 problemas para que tú puedas concretar tus conocimientos en esta clase. Tienes el problema número 1, ¿no? Yo creo que ahí tú puedes apreciar que hay una propiedad que puedes aplicar. Espero que resuelvas lo más pronto posible. Tienes el problema número 2, donde yo creo que también sabes que puedes aplicar ahí. Y finalmente el problema número 3, donde también se va a aplicar una propiedad directa de las que ya hemos estudiado. Recuerda que estos problemitas, al igual que la teoría, tienen que estar en tu cuaderno. Tú puedes de repente imprimir las diapositivas o imprimir o el archivo PDF que yo te voy a dejar en la plataforma Chamilo. De esa manera tú puedes ordenar tu cuaderno, porque tiene que estar copiada esta clase, y acto seguido realizas la tarea, que son esos 3 problemitas que te estoy dejando. Ya, apenas los termines, les tomas una foto y me los mandas por correo. ¿Está bien? Te voy a dejar el correo en la descripción del curso. Y por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias. No te olvides que debes quedarte en casa hasta que pase todo este tema de la cuarentena. Éxitos, joven. Conmigo será hasta la próxima.